nombre es María de la Ternura, vengo de Argentina, de la provincia de Mendoza, de un pueblo que se llama San Rafael. Es un pueblo muy lindo, con una naturaleza súper hermosa. Y mi vida comienza en una familia súper humilde. Mis papás se conocieron de jóvenes y tuvieron 5 hijos, de los cuales yo soy la menor. Y mi vida de conversión, digamos, empieza sobre todo por mi hermana mayor. Mi hermana mayor, que es la segunda, ella en el secundario conoció a una amiga que ella tenía mucho contacto con unas religiosas de ahí de San Rafael, y iban a los grupos, iban a los campamentos, iban a todos los lugares donde las monjitas los invitaban. Entonces mi hermana fue con ella, y después a los 18 años, cuando ya termina el secundario, mi hermana ve que es su vocación y les dijo a mis papás. Y eso fue para la familia muy impactante, porque nosotras no conocíamos la vida religiosa, no conocíamos nada, y ni siquiera mis papás iban a misa. Nosotras, las más chicas, íbamos a misa, pero por gracia de mi hermana, que ella nos inculcó todo eso y nos llevaba a misa, nos hacía rezar el rosario y todo eso. Entonces mi familia es católica, pero no es practicante de ir a misa, de rezar ni nada de eso. Entonces el día que se lo contó a mis papás, fue para mis papás muy duro. Mi papá no lo podían creer, y mi papá se enojó mucho primero, que cómo va a ser esto, que la vida religiosa es como derrochar la vida, que bueno, todo el testamento que le dan. Y hasta que mi hermano incluso se enojaron muchísimo, hasta que mi hermana tuvo que pedirle a un sacerdote, a un monje, que fuera a hablar. Fue este sacerdote a hablar con mis papás y le comentó lo que era realmente la vida religiosa, cuál era el fin, cuál era la entrega que tenía esta vida religiosa. Y ahí mis papás como que un poco se convencieron, y incluso seguían con ese dolor en el alma, como que perdían a una hija. Realmente mis papás sintieron eso, que perdían a una hija, pero igual le dieron permiso. Incluso mi papá pasó mucho tiempo sin hablarle, mi hermano mayor pasó un año entero sin hablarle a mi hermana, pero igual le dieron permiso y entró al convento. Y esto fue, nosotras que éramos más chicas, para nosotros era algo muy lindo y no lo veíamos como algo malo, pero no teníamos como la dimensión de lo que era eso, porque yo tenía 8 años en esa época. Y entonces yo después nos fuimos criando con las monjitas, porque las íbamos a visitar todos los domingos, íbamos a tomar mate, íbamos a compartir con las monjitas, y a mí incluso me querían las monjitas porque era la más chiquita, entonces estaba ahí en todo. Bueno, y esto fue creando en mí algo como diciendo, qué lindo que es la vida religiosa, a pesar de que yo no tenía como esa dimensión de qué es lo que era. Fue creando en mí algo muy lindo. Y mi hermana siempre nos enseñó, a mi hermana mayor y a mí, un poema muy cortito que siempre me quedó en el corazón, que dice: yo, ¿para qué nací? Para salvarme, que tengo que morir es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Este poema nos lo enseñó mi hermana, y a mí se me quedó muy en el corazón, como decir, todo lo que hago y no soy santa. Pero bueno, yo era chiquita y no comprendía tampoco qué es lo que era ser santa. Igual recuerdo el día que tomé la comunión, la primera comunión, yo no lo podía creer, pero yo sabía, aunque era la más chiquita del grado, del curso de comunión, yo era la más chiquita, recién iba a primer grado, y yo sentía a quién iba a tomar, yo sabía quién estaba ahí. Y me impresiona recordar ahora eso, porque es Jesús el que me llamó. Yo creo que desde ese momento que yo estuve junto a Él.
y es tan lindo recordar eso de ese momento. Pero lamentablemente uno va creciendo y va teniendo amistades que no son buenas y que no le ayudan a uno en su vida. Por ejemplo, en séptimo grado, que es el último grado de la primaria, los alumnos del grado C pasaron al grado A, donde yo iba, que eran chicos que habían repetido, que eran más grandes. Entonces eso hizo que tuviera otras amistades. Ellos salían a bailar, a tertulias y todo eso, y entonces a mí me invitaron a eso. A pesar de que mi familia es muy conservadora y como que siempre nos protegió de eso, nos daban permiso igual para hacer eso y nosotras salíamos. Pero así fue pasando el tiempo, pasé a la secundaria, y en la secundaria empezó la etapa, iba a una escuela de mujeres, entonces empezó la etapa de todos los cumpleaños de 15. Eran 4 cursos de mujeres, de 30 mujeres cada una, entonces no teníamos muchos cumpleaños de 15, todas eran amigas, entonces íbamos a todos los cumpleaños de 15 habido y por haber. Y ahí, bueno, esa etapa fue también como de decir, no me importa nada, era adolescente, salía, iba, venía, pero siempre había en mí algo que yo decía estaba en ese lugar, pero no estaba en sí. Y siempre intentaba ir a los grupos de parroquia, siempre invitaba a mis amigas y íbamos. Y a mí me gustaba, pero los grupos de parroquia eran como tan cerrados que no era lo que yo quería. Y hasta que mi hermana, la que es religiosa, me invitó a un campamento que hacían las monjitas. Yo nunca había ido a un campamento, pero como ella me incentivó y me dijo, yo te consigo todas las cosas, te consigo el dinero, todo. Y yo iba a ir sola, no tenía nadie, yo soy súper tímida. Pero yo digo, bueno, si mi hermana me lo pide, voy a ir. Y yo me empecé a hacer amistad con esas chicas que estaban ahí. Y el campamento fue súper lindo porque las hermanas son misioneras y ellas, bueno, hacían todos juegos, escalábamos, todo lo que a mí me gustaba. Y las amigas que yo me hice en ese campamento, las dos, yo las vi un día que estaban hablando con el sacerdote, pero yo nunca me imaginé. Y después me contaron que estaban hablando porque querían ser religiosas. Y a mí me preguntaron, ¿y vos no querés ser religiosa? No sé qué. Y yo digo que yo sabía que había en mí eso porque lo había sentido, pero yo digo, no, a mí no. Bueno, también me invitaron a este campamento de jóvenes, en donde había un montón de jóvenes, súper divertido estaba el campamento, pero también yo, aunque estaban haciendo cosas buenas, estaba bien lo que hacían, pero yo tampoco quería estar ahí. Era como que quería estar más en el Santísimo que estar ahí compartiendo con los jóvenes. Y así fue pasando mi adolescencia. Yo seguía como en el mundo con mis amigas, haciendo todo lo que hace la juventud, como yendo para acá, para allá, aprendiendo cosas que no son buenas. Pero igual seguía yendo a misa los domingos, seguía también pudiendo ir a los grupos de jóvenes. Y llegó en la etapa donde terminaba el secundario, que ahí cada vez yo fui cambiando y como que quería menos de estar con estas amistades, que no me sentía como parte de ellas. Fui dejando cada vez más eso y como que ir buscando otras cosas, aunque yo no sabía qué es lo que era. Y en este transcurso también yo todos los años hacía los retiros espirituales de San Ignacio con las mismas monjitas, y en todos los retiros yo veía como cuál era mi vocación. Yo sabía, yo estaba como segura, incluso en los pros y contras que se hacen en los retiros ignacianos, yo como que ponía la vida religiosa y los contras solo era mi familia y los pros eran como muchos y eso yo lo iba guardando. Y en todos los retiros que yo iba, estaba esperando así hablar con el padre y me iba de la fila.
en cada retiro que yo fui, y porque yo sabía y era como que yo decía, me tengo que despegar, lo único que me ataba era mi familia, me tengo que despegar de ellos. Entonces era una angustia tan grande que yo no me atrevía ni siquiera a hablar con el Padre y decir. Entonces en todos los retiros que fui, que fueron 5 más o menos, que hacía todos los años en Pascua, ninguno de ellos yo hablé con el sacerdote. Las hermanas incluso me decían, mira, puedes hablar en este momento. Yo me confesaba todo, pero nunca hablaba con los sacerdotes y le decía cuál era mi situación. Hasta que, bueno, termina el secundario y tengo que decidirme qué voy a estudiar. Y decido estudiar para maestra de educación especial, que es para maestra de personas con discapacidad. Comienzo y justo yo cuando iba a empezar, empecé un grupo de parroquia cerca de mi casa y empecé a hablar con el sacerdote. Y el sacerdote yo fui y le dije que sentía como que quería ser religiosa, sentía el llamado. Y el sacerdote me dijo que no, que yo no iba a ser religiosa, que me quedara tranquila, que yo no tenía vocación. Entonces yo me quedé con eso. Pero yo seguía y le dije al sacerdote, mire padre, yo voy a hacer esto. Si rindo mal el examen para ingresar a la facultad, si rindo mal, voy a ser, es una señal de que tengo que ser religiosa. Pero si rindo bien es porque tengo que seguir mi vocación de tener una familia. La cosa es que yo rendí bien, rendí con un 10, pero igual me sentía eso en mi corazón, entonces digo, bueno, pero igual voy a seguir. Bueno, empecé la facultad, seguí estudiando y ese año a mi hermana la destinan a Argentina. La destinan a un hogar de discapacitados que estaban ahí y mi hermana nos pidió ayuda para colaborar en ese hogar. Íbamos mi otra hermana y yo. Yo estaba a cargo de las mamás con hijos que tienen discapacidad. Entonces yo empecé a trabajar ahí, para mí fue un providencial, fue tan grande porque cada una de esas personas a mí me enseñó tanto y me formó tanto que yo le agradezco a Dios y a la Virgen el haberme dado eso, porque el ver que esas personas amen tanto a la Virgen y amen tanto a pesar de todo lo que pasaban, porque ellos tenían una vida súper dura y igual seguían y tenían una sonrisa cada día y uno decía, al final uno se queja de tantas cosas y ellos no se quejan de nada y siguen con una sonrisa. Así que para mí fue muy grato ese ejemplo y me ayudó mucho. Ahí trabajé, si no mal recuerdo, 3 años. Trabajé con los más chiquitos, con las mamás. Incluso después en las vacaciones, aunque no estuviéramos trabajando, íbamos a visitar. Mi familia también se involucró mucho y vio cuál es otra realidad y vio qué es lo que hacían las monjitas. Y ahí también mis papás fueron entendiendo más cuál es la vida de una religiosa y se dieron cuenta del amor, de la caridad que tiene una religiosa. Y bueno, fue pasando el tiempo, yo seguí estudiando y esto quedaba en mí. Incluso yo salía a bailar con mis amigas, aunque la pasaba bien todo. Decía, ¿qué hago acá? Esto no es lo que yo quiero. Yo miraba a la gente como diciendo, así se comporta todo el mundo. Yo la verdad que no quiero esto. Pero tampoco sabía qué es lo que quería. Eso que Dios me estaba exhortando a decir, cambia de vida, esto no es para vos. Pero bueno, uno es bien dura y no se da cuenta de esas cosas, de la gracia que Dios da en esos momentos. Así que seguí estudiando, pero mi vida fue cambiando. O sea, fui dejando esas cosas. Fui dejando esos malos vicios, esas malas amistades que no me llevaban a buen camino. A pesar de que mis amigas, las últimas que tuve, eran buenas, pero igual seguían en el mundo. Pero ellas me ayudaron también a respetarme. Y así fue pasando el tiempo hasta que, como tenía una vida como bien tranquila y me gustaba mucho
como era una vida hippie, me decía mi papá que llevaba, yo siempre como, mi papá se reía porque siempre nos juntábamos como con amigas y amigos a ir a ver la luna, a ir al campo, a escalar, y eso nos gustaba mucho. Por eso me decía que iba a ser hippie, y yo le digo ahora que agradezca que no fui hippie, que soy monja. Fue pasando el tiempo y conseguí otro trabajo como terapeuta en un instituto privado, también con chicos con discapacidad. Ese fue un trabajo muy lindo también para mí y le dediqué mucho tiempo. Y mientras yo trabajaba, también estudiaba y hacía las prácticas de la facultad. Y bueno, siempre seguía la misma vida que siempre, pero como que dije de hacer algo más, me compré un auto por gracia de Dios, pero en el momento que todos me felicitaban de decir, ay, qué bueno, te compraste un auto, todo, yo recuerdo ese día que le envié un mensaje a mi hermana, la que es religiosa, y digo, sí, tengo un auto, pero a mí no me llena esto, yo no quiero esto, no me pone tan feliz. Pues me gustaba mucho viajar, entonces logré juntar dinero para ir a visitar a mi hermana que estaba en Ecuador, a mi hermana que es religiosa. Entonces junté el dinero, viajé en las vacaciones, me quedé 20 días ahí donde estaba mi hermana. Mi hermana estaba en un hogar para niñas pequeñas. Entonces me quedé ahí, mientras tanto le ayudaba, fuimos a pasear, y en ese transcurso en el que yo estaba con mi hermana, visitaron a mi hermana unas religiosas de las hijas de la Sagrada Familia. Venía la Madre Superiora, la fundadora, y otra hermana. Y yo las conocí, las saludé así y estuve con ellas como unas monjitas cualquiera, porque yo estaba acostumbrada a estar con las monjitas. Pero salimos a peregrinar, a conocer varias iglesias, varios lugares, y en este transcurso yo siempre en los lugares donde iba y que conocía nuevas iglesias, yo siempre pedía por mi vocación. Pero siempre pedía por mi vocación por el hecho de decir, voy a ser una maestra, una directora o algo más, pero no para saber si era religiosa o no. Siempre pedía por mi vocación. Entonces, en todo ese transcurso yo pedía por mi vocación. Y fui conociendo a estas monjitas, y me impactó tanto la caridad y el trato que tenían entre ellas, y el trato que tenía la fundadora con su hija, que era realmente como una madre. Y para mí es tan importante culturalmente el hecho de la familia, de la caridad en la familia, es tan lindo. Y ver que una religiosa que no tiene como una unión sanguínea ni nada, ningún lazo, trate así a una hija que le decía, buen día, hijita, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estuviste? ¿Qué necesitas? Igual la monjita que estaba con ella también la trataba así de la misma forma. Y ese trato yo lo había visto solo en mi hermana, pero no lo había visto en otras monjitas, y me impactó tanto. Yo decía, qué lindo el carisma que llevan. Pero eso no lo dije a nadie, eso quedó en mí. Y hasta que yo un día, que ya iba a terminar de mi curso de maestra, o sea, ya me iba a recibir como maestra, yo estaba en ese momento, estaba viviendo sola, me había ido a vivir ya sola, ya tenía un trabajo fijo, estaba como bien, como que tenía todo, incluso estaba conociendo a alguien, y igual era como que estaba como todo lo que yo quería,
pero llegó un momento en que fue una semana entera que yo sentí una soledad tan grande en mi corazón que incluso mis hermanas después me cuentan que pensaba que tenía depresión. pero esta soledad era porque realmente tenía todo, pero no era lo que realmente quería mi corazón. Y hasta que una noche yo dije, necesito hacer algo, y la parroquia quedaba cerquita, así que aunque era de noche me fui al Santísimo, y ahí llorando tuve en mi corazón como la respuesta que tanto estuve esperando durante tanto tiempo, y fue la respuesta que soy ahora, del llamado que Dios me hacía al estar con Él, al dejar mi vida para entregarme a los demás. Y fue una alegría tan grande para mi corazón, a pesar de que yo dije, tengo que dejar mi familia, que era lo que tanto me dolía, pero yo dije, es lo que me pide. Y en ese mismo momento, al otro día, yo le escribo, antes de avisarle a mi familia, le escribo a Madre María Jesús y le dije como todo lo que sentía. Le dije que yo ya no me sentía parte del mundo, yo sentía que estaba pero no estaba, que quería algo más, hacer algo más. Y bueno, ahí la respuesta de la madre fue muy dulce para mí, porque no fue que me dijo, sí, te tienes que venir, o como sí, esto es. No, ella me dijo, bueno, hija, tienes que rezarlo y ver realmente lo que Dios te pide. Yo voy a rezar por ti, voy a ser tu capellana, no te preocupes. Reza lo que Dios te va a dar siempre, te va a guiar hacia el camino que debes seguir. Y fue así también el sentir una madre. Así que bueno, después de haberle contado a Madre María Jesús, le escribo a mi hermana, la que es religiosa, le llamo en realidad, ella estaba en Ecuador todavía, le llamo y le digo, te tengo que contar algo. Bueno, vi que sí, que es lo que Dios me pide, el ser religiosa. Ella se emocionó mucho y me dijo, yo sabía. Y yo le digo, ¿y por qué nunca me dijiste? Y dice, no, yo no podía decirte nada, dice, porque Dios te iba a demostrar en el justo momento que debías escucharlo. Y ella me preguntó a qué congregación iba a entrar. Ella siempre pensó que iba a entrar a la congregación donde ella estaba, pero le dije, no, voy a entrar a las Hijas de la Sagrada Familia, me gustó mucho su carisma. Y incluso ni Madre María Jesús sabía que iba a entrar a su congregación, yo solo le había dicho que quería ser religiosa. Así que ella en ese momento muy emocionada me dijo, ¿sabes qué? Me dijo el nombre anterior que yo tenía. ¿Sabes qué? Me dice, yo también voy a entrar a las Hijas de la Sagrada Familia, porque Dios me está pidiendo ser contemplativa. Ella también hacía 2 años estaba haciendo este discernimiento de pasar a la vida misionera, a la vida contemplativa, y en esta congregación. Así que para ella fue como también una gran alegría saber que íbamos a estar las dos juntas, y que Dios nos da este regalo tan grande, que ninguna de las dos esperaba esto. Y sabiendo que para nosotras es tan importante el lazo de la familia. Así que es muy lindo tener a una hermana que es religiosa, que sigue los mismos caminos de santidad que uno, y tenerla tan cerca en la misma congregación. Así que es un regalo de la Virgen realmente ese. Bueno, así que así fue. Le dije a mi hermana, ella muy contenta, pero ahora faltaba el paso más grande, que era decirle a mis papás que como yo sabía que a mi hermana le habían hecho todo eso, y yo era la más chica, la que más tiempo había estado con ellos a solas, porque mis hermanos se casaron, se fueron a vivir con sus esposas. Le dije a mi hermana y a mi cuñado, que también me llevo muy bien con él, les dije eso, que
que Dios me había llamado a ser religiosa, le conté que iba a ser a las hijas de la Sagrada Familia y me dijeron, ¡a Colombia te vas! Y es verdad, yo no había caído en eso porque ellos estaban acostumbrados a que mi hermana cuando le dijo que iba a ser religiosa era en el mismo lugar, es decir, que la podían ir a visitar todos los fines de semana, todo, pero yo me venía a otro país. Que para mi hermana fue muy duro porque nos llevamos muy bien y bueno, pero ella entendió y dice, si es la voluntad de Dios, así lo tienes que hacer y te vamos a apoyar aunque duela mucho. Pero bueno, yo sabía que mi hermana lo iba a tomar así que, pero faltaba la etapa de contarles a mis papás, así que organizamos una cena. A pesar de que yo vivía sola ya, fui a visitarlos, organizamos una cena, todo bien lindo, con picadas, salame, todo bien. Y mi hermana me miraba y mi cuñado también como diciendo, habla. Mi cuñado es bien gracioso y siempre me decía, ay, yo estaba más nerviosa que vos, no sé qué. Así que, bueno, yo le digo, llega el momento, me tocaba hablar y le digo, papi, te tengo que contar algo. Mi papá en esse momento me mira y me dice, no me digas nada, yo ya sé. Y yo digo, ay, Dios mío. Y le digo, ¿qué cosa? ¿Qué sabes? Yo ya sé que vos querés ser monja. Y yo digo, no puede ser, porque yo seguía mi vida, incluso un fin de semana antes yo creo que había salido y todo, y yo digo, no puede ser, ¿cómo sabe? Y dice, no me digas nada, yo ya sé, no sé qué. Le digo, sí, papi, es eso, yo quiero ser religiosa, es lo que Dios me está pidiendo. Y mi papá, súper enojado, dice, no puede ser, te vas a arruinar la vida, yo no voy a perder una hija más, a mí no me hablen más, para mí se muere una hija, me estás matando por dentro. Para mi papá fue súper duro, yo no pensé nunca que lo iba a tomar tan mal. Mi mamá llorando y me decía, pero piénsalo bien, ¿cómo va a ser esto? Que te vas a otro país encima, es a Colombia. Así que no me hablaba, estuvo una semana entera llorando, cosa que mi papá nunca lo había visto llorar así, de esa manera. Y a mí me tocó muy duro porque realmente duele bastante, pero yo dije, tengo que seguir la voluntad de Dios. Y hasta que un día yo me acerqué a mi papá y le digo, papi, le digo, realmente es lo que Dios me pide. Y si yo te dijera que me caso y me voy a vivir a París, no sería lo mismo, yo dejaría de la misma forma la familia. Y dice mi papá, pero no es lo mismo, te vas y con no sé dónde. Le digo, papi, es lo mismo. Esa va a ser mi familia. Tú tienes que entender eso. Bueno, mi papá no lo entendió mucho, pero así quedó con ese dolor. Él sabía que igual me iba a ir, porque él me dijo, yo sé que te diga lo que quieras, vas a hacer lo que a vos te gusta. Pero bueno, dice, como diciendo, así va a ser. Y así pasó, incluso mis papás, por el gran dolor que tenían. Yo antes de venirme estuve un mes en la casa de mi hermana y en la casa de mis papás, o sea 2 semanas en cada una, para despedirme de ellos. Fui a visitar a mis hermanos, a todos. A mis hermanos también les dio muy duro, o sea, les dolió, pero ellos supieron entenderlo mejor. A mis amigas también les dio muy duro, a pesar de que yo no podía creer. Les dolió bastante y todas me decían, yo sabía que en algún momento nos ibas a decir esto. Y yo decía, ¿por qué nadie me dijo antes? Tanto tiempo que perdí. Pero así, incluso una mamá de un alumnito que yo estaba preparando me dice, ay, yo sabía que vos tenías algo especial, que no eras igual a todo el mundo. Y yo digo, ay, qué... Pero bueno, es esas cosas que realmente los demás se dan cuenta, incluso mis cuñadas, todo. La familia de mi cuñado dice que también se daba cuenta, pero que uno no se da cuenta de eso. De viajar, y mis papás dijeron que no me querían acompañar hasta el aeropuerto, o sea, porque me tenían que llevar a la capital, digamos, para yo poder viajar en avión.
Mis papás me dijeron que no me iban a acompañar porque realmente para ellos era un gran dolor el despedirme en esos momentos, así que me despedí antes. Mi hermana fue la que me acompañó y esa semana antes de yo viajar fue la más dura porque uno dice no puede ser que pase esto la última semana, porque me llegó una llamada de una amiga que tenía en otra parte y me decía que necesitaba una persona con mis características para un trabajo súper importante. Era el súper trabajo que uno dice, ay, este trabajo es fijo, es todo lo que estaba esperando. Y uno dice, no puede ser, a una semana de que me voy. Y después en esa misma semana me escribe un chico que también yo había estado hablando y habíamos perdido contacto. Otra vez me escribe que nos juntemos, no sé qué, y yo decía, esto realmente son tentaciones del demonio, no puede ser que una semana antes de irme me pase esto. Pero yo lo dejé pasar y mi hermana, gracias a Dios que tenía una hermana religiosa, y fue una gran guía para esto y para discernir estas cosas que le va pasando a uno mientras va yendo al lugar donde debe ir. Así que bueno, viajé, mi hermana me acompañó. El despedirme de mis papás, de mi hermana, fue muy duro, y lo que me dolió mucho también fue dejar a mis sobrinos, porque ellos son la gran alegría mía, porque fueron un gran regalo para mí en mi vida. Y justo ahora que la congregación me pide que le dé estos, que esté en la catequesis para los niños, para mí fue eso, el darme cuenta que Dios sabía que podía llegar a más niños y dar mi vida y el dejarme a mis sobrinos para poder que todos los niños conocieran el amor de la Virgen y conocieran todo lo que podemos dar, a pesar de que no estemos cerca de las personas que queremos, y podemos llegar igual a todos ellos. ¿Preparadas? Contamos 1, 2, 3. Ay, hermana, qué hermoso este lugar. Mire cuántos árboles, cuántos animales. Ahí va un conejo. ¡Qué hermoso! Claro que sí, y esto era Con nuestros amigos y terminar esta catequesis. ¡Vamos! Duele mucho dejar a la familia, pero sí se puede, porque a pesar de que es nuestra familia y que nuestra familia fue un gran respaldo en nuestra vida, yo siempre agradezco a mi familia el que me haya formado en esto, en la unidad, en apreciar mi familia. Mis papás siempre me hicieron apreciar las cosas sencillas de la vida, el apreciar todo lo que podamos compartir, el apreciar un momento hablando con alguien. Y eso realmente en la vida religiosa sirve mucho. Los valores, todo lo que enseña la familia sirve mucho y ayuda mucho a una congregación. Así que yo le estoy sumamente agradecida a mi familia y a la Virgen que me haya dado el hecho de poder dejar a mi familia y poder estar acá firme y seguir en lo que Dios me pide, porque es lo que Dios me pide y estoy segura de eso. Y que dejando todo esto, yo voy a dar grandes cosas por cada una de las personas que necesita, por todas las almas que necesitan. Y bueno, hasta pasó todo eso, dejé a mi familia y llegué a Ecuador, llegué primero a despedirme de mi hermana que estaba misionando ahí. Me despedí de ella súper contenta de que las dos íbamos a ser religiosas. Estuve un tiempo de experiencia en Ecuador, en el monasterio de Ecuador. Fue muy lindo, ahí estuve con Madre María Jesús un tiempo. Fue súper hermoso. Y ahí yo me he dado cuenta, o sea, fui conociendo más de la congregación, porque yo ni siquiera había visto un video, nada, porque yo estaba segura, yo sentía en mi corazón que era esto lo que Dios me pedía. Así que bueno, después viajé sola hasta acá, hasta Colombia,
me recibió la madre, me recibió mi hermana María Tonanzi y Madre Aparecida, que yo no sabía de María Tonanzi porque me habían contado de ella, que era de México, todo, pero de las demás no sabía mucho. Así que me recibieron con tanta alegría y con tanto cariño que yo decía, no puede ser que reciban a alguien desconocido así. Y fue muy grato el llegar a esta congregación, el que te reciban así con tanta alegría. Y al momento que yo llegué acá donde estaban todas las hermanas, todas te saludaban como si hiciera 10 años que las conociera, como si me saludaran ahora que ya me conocen. Fue realmente muy lindo eso. El nombre religioso, nosotros entramos en el misterio de la renuncia del mundo para convertirnos en Marías, para vivir el nombre que llevamos, para hacer que nuestra madre, a través del nombre que nosotras tenemos, pueda ser más conocida por todas las almas, pueda ser más amada. Que el nombre de María sea más conocido y ella más amada y servida. Dejas de llamarte Micaela para llamarte María de la Ternura. El carisma que se vive, la caridad, el amor, el trato con cada hermana es realmente hermoso, y eso a mí me llegó mucho porque el argentino en sí, y más en Mendoza, es como una cultura bien cerrada. Entonces yo venía así como diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me van a tratar y todo? Y el colombiano es más expresivo, así que bueno, todos me saludaron todo y me hicieron sentir como realmente en casa. Así que la experiencia fue súper linda de llegar en ese momento, me recibieron con mucho amor. Y ahora agradezco a la Virgen y a Dios el que me haya llamado a esta congregación, porque para mí es un gran regalo el dar mi vida por las almas, por Jesús crucificado y por nuestra Madre Santísima. Es una gran vocación a la que he sido llamada. Realmente uno no se da cuenta de lo grande que es. No puede tener la dimensión de que yo puedo ser esposa de Jesús. Es algo muy grande, y que no solo yo he sido llamada a esto, sino cada una de mis hermanas y todas las personas a las que Dios llama, porque somos almas predilectas y fuimos elegidas desde la eternidad que Dios nos pensó en este lugar. Eso es hermoso y es muy grande. Así que agradecida, y cada vez amo más a mi congregación y amo más a la vocación que Dios me ha llamado.